Buenos días, profesor, compañeros. Hoy día el grupo 1 del curso de Economía Internacional de la sección 4 les hablará sobre la balanza de pagos y cuentas nacionales. Los integrantes del grupo son Lourdes Bilbao, Hermenegilda Mesa, Ivonne Rojas y quien le habla, Walter Vallejos. Bueno, nuestro trabajo consta de 4 partes: la noticia, la teoría, la relación y las conclusiones y recomendaciones. Primeramente, pasando por la noticia, la cual nosotros elegimos la siguiente. La crisis energética pone patas arriba el comercio internacional y la balanza de pagos de medio mundo. En este caso, para ser más específicos, nosotros elegimos Alemania, debido a que por muchos años la economía alemana ha sido un ejemplo a seguir, manteniendo un superávit comercial. Pero algunos acontecimientos internacionales ocasionaron lo impensable: el primer déficit comercial mensual en las últimas 3 décadas. Bueno, entrando un poco más en el mercado alemán, la economía alemana se basa principalmente en la producción de coches, maquinarias, partes automovilísticas, electrónicos, medicamentos envasados y otro tipo de aparatos médicos, siendo este aproximadamente el 45% de su mercado de exportación, los cuales se van dirigidos en su mayoría a Estados Unidos, Francia y China. Pero esto ha variado debido al aumento de las materias primas, principalmente por la guerra con Ucrania. Según el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las materias primas, mayormente causado por la guerra con Ucrania, han impulsado las cuentas corrientes de los mercados emergentes, mientras economías avanzadas han sufrido un descenso de sus superávits por cuentas corrientes o un incremento del déficit como tal. En el caso de Alemania, se ha proyectado una disminución del superávit de 1.3% de su PBI. Antes de la guerra, Alemania era uno de los principales compradores de gas ruso, mediante el Nord Stream 1 y en ese momento el Nord Stream 2 que estaba en construcción. Esto aseguraba energía al mejor precio posible en comparación a otros mercados como era el estadounidense y el de Medio Oriente. Pero esto cambió cuando la OTAN decidió apoyar a Ucrania, con lo cual los países miembros decidieron cerrar sus puertas al mercado ruso, afectando en el corto plazo las reservas energéticas de Alemania y haciendo que los precios de las gasolinas aumenten. En el caso de Alemania, vemos que hubo un 47.29% de aumento en el precio del Super 95 y un aumento de 80.74% del diésel. Estas variaciones se han dado en los últimos 2 años. Una parte ocasionada por toda la crisis del COVID y otra parte que fue la mayor variación, que fue por el conflicto en Ucrania. Como se sabe, el aumento de las materias primas ha empobrecido el valor del euro, debido a que los países que conforman la Unión Europea son mayormente empresas enfocadas en la producción de bienes finales, los cuales ahora necesitan importar a mayores precios para poder seguir trabajando de manera como lo hacían antes de la pandemia. Ahora pasamos a la parte de teoría. Explicaremos la teoría elegida que va a ser relacionada con la noticia. Como anteriormente fue explicada, la noticia se relaciona con el tema de balanza de pagos y cuentas nacionales. Cabe resaltar que haremos énfasis en la metodología sobre la balanza de pagos del Perú, ya que ha cambiado y por ello nos basaremos en la 6ª edición del Fondo Monetario Internacional. Primero, la balanza de pagos es un estado que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes de una economía durante un periodo determinado. Siguiente. Según su estructura, está conformada por las siguientes cuentas nacionales. Siguiente. Primero tenemos a la cuenta corriente. El saldo de cuenta se conoce como el saldo de cuenta corriente y muestra las diferencias entre la suma de las exportaciones e ingresos por cobrar y las sumas de las importaciones e ingresos por pagar. El valor del saldo en cuenta corriente equivale a la brecha de ahorro de la economía, compuesta por 4 rubros. Primero, los bienes o balanza comercial, que muestra el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes o mercancías. Segundo, los servicios o balanza de servicios, que constituye un grupo heterogéneo de servicios o comercio
de intangibles con el resto del mundo. Además, incluye transacciones relacionadas con los rubros de transportes, viajes, comunicaciones, seguros y reaseguros y otros servicios. Tercero, el ingreso primario, que registra el valor de los ingresos y egresos de la renta nacional, relacionada con activos y pasivos financieros externos. Además, incluye las utilidades y dividendos y los intereses. Por último, tenemos el ingreso secundario, que registra las donaciones y las remesas. Siguiente, por favor. Como segunda cuenta tenemos a la cuenta financiera. Esta registra las transacciones relativas a los activos y pasivos financieros que tienen lugar entre residentes y no residentes, tales como la inversión directa, inversión en cartera y la deuda con el exterior. El saldo global de la cuenta financiera se denomina préstamo neto o endeudamiento neto. Cuenta con 3 rubros. Primero, el sector privado, que se compone de activos y pasivos. Los activos comprenden la inversión directa y la inversión en cartera en el extranjero efectuada por inversionistas residentes. Los pasivos se componen de la inversión extranjera directa y de cartera en el país y los préstamos de plazo. Segundo, el sector público, que registra los desembolsos y la amortización de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo, que incluyen depósitos en el exterior, bonos y acciones en organismos internacionales. Tercero, los capitales de corto plazo, que registran las transacciones de activos y pasivos del sector financiero, como empresas bancarias, BCRP, bancos de la nación y empresas financieras no bancarias, y el sector financiero, a plazos originales menores o iguales a 1 año. Los activos se componen de depósitos en moneda extranjera en bancos y de cuentas comerciales por cobrar, y los pasivos corresponden a las líneas de crédito con el exterior de bancos y proveedores. Siguiente. Conviene precisar el uso que tienen los signos de cuenta financiera. Los saldos están expresados en términos de activos netos de pasivos. Por tanto, una salida de capitales nacionales hacia el extranjero, es decir, un incremento en el activo, se registra con signo positivo, mientras que una entrada de capitales externos al país, es decir, un incremento en el pasivo, se registra con signo negativo. Asimismo, un retorno de capitales nacionales que se encontraban en el extranjero, es decir, una disminución en el activo, se registra con signo negativo, mientras que un retorno de capitales externos que se encontraban en el país, es decir, una disminución en el pasivo, se registra con un signo positivo. Continuando con las cuentas, tenemos al financiamiento excepcional. Aquí se registran las transacciones correspondientes al sector público, tales como la amortización e intereses no atendidos, así como las condonaciones de deuda. También tenemos la cuenta de errores y omisiones. Esta permite preservar el principio de partida doble en la balanza de pagos, por ejemplo, transacciones relacionadas con el narcotráfico. Y por último, tenemos el resultado de balanza de pagos. Esta es igual a la suma de saldo de cuenta corriente, el financiamiento excepcional y los errores y omisiones netos, menos el saldo de la cuenta financiera. Además, comprende la variación del saldo de la RIN y el efecto evaluación. Siguiente. Aquí les mostramos la balanza de pagos de Alemania. Siguiente. Ok. Ahora profundizaremos la estructura económica del país. Siguiente, por favor. Ok. La balanza de pagos en el mes de agosto del presente año en Alemania presentó una disminución en el superávit en cuenta corriente, por un monto de 600 millones de euros, donde las ganancias de dicho periodo fueron 4.800 millones de euros por debajo del mes anterior. Esto fue debido a un menor superávit en el comercio de bienes. Por otro lado, el déficit de transacciones de servicio en las cuales se incluyen los ingresos primarios y secundarios, presentaron leves cambios. En cuanto a los de bienes, el saldo positivo cayó de
de 5.000 millones de euros a 3.500 millones de euros en el mes de agosto, porque los ingresos cayeron y los gastos aumentaron considerablemente. En cuanto a las transacciones corrientes, se presentó una reducción en el déficit de 200 millones de euros hasta 2.900 millones de euros en el mes de agosto. Asimismo, los saldos de la renta primaria y secundaria aumentaron, por lo que fue compensado por la expansión del déficit en la cuenta de servicios. Pero en los ingresos por servicios disminuyeron, especialmente por los menores ingresos de tarifas ante el uso de propiedad intelectual y otros servicios relacionados con el negocio. Bueno, se presentaron elevados gastos, que se vio afectado por los mayores gastos por el servicio de transporte, ya que en el mes de agosto incrementan los viajes, como por los viajes, por lo que muestra la noticia que mencionada por mi compañero y analizado Sebastián. Esta se ve relacionada ante la subida del gas, que especialmente está ocasionada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que no solo afecta al país Alemania, sino a todo el mundo, porque recordemos que en el mes de agosto también se presentó a nivel mundial, todos los países estuvieron con inflación. Por otro lado, los ingresos netos de la renta primaria aumentaron, pero el ingreso total se mantuvo, ya que hubo menores ingresos por compromisos de inversión directa y mayores ingresos por inversión en valores, que estas lograron un equilibrio. Siguiente, por favor. En cuanto a los mercados financieros, se mantuvieron caracterizando por un entorno de altas tasas de inflación. Se le podría determinar como un panorama económico empañado. Siguiente, por favor. Ok. Las importaciones netas de capital en Alemania en transacciones fronterizadas de valores fue de 24.900 millones de euros, después de una salida neta de capital de 5.400 millones de euros en el mes de julio. En general, las inversiones extranjeras incluyeron acciones alemanas en sus carteras por un monto de 15.600 millones de euros, y estas compraron bonos, pero se vendieron notas del mercado monetario y las acciones. Sin embargo, en las inversiones nacionales se vendieron valores extranjeros por 9.300 millones de euros netos, y estas enajenaron bonos, acciones y papeles de mercado monetario. Por otro lado, compraron acciones de fondos mutuos en una pequeña cantidad. Cabe resaltar, y eso es importante, que las operaciones en derivados financieros cerraron en agosto con salidas de 1.400 millones de euros, a comparación del mes de julio, que se cerró en 4.000 millones de euros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando al pronóstico de corto plazo. Sabemos que actualmente el país está pasando por un déficit comercial, mayormente por la dependencia energética rusa y el aumento de los precios de materias primas. Bueno, en el corto plazo algunos insumos comenzarán a recuperarse, pero no creemos que van a llegar hasta el valor del mercado antiguo, sino que llegarán a un nuevo equilibrio que será un poco mayor a este. Como es sabido, la alta dependencia del gas ruso es esencial para el mercado alemán, y tras el cierre drástico durante la guerra con Ucrania, afectó completamente el mercado. Es verdad que el Estado estaba buscando nuevas fuentes de energía en el corto plazo, pero su respuesta no fue la mejor, debido a que no fue capaz de igualar la demanda que tenía o ser capaz de igualar la demanda que tenía. Además,
Consideramos que los mercados internacionales seguirán dirigiéndose hacia un nuevo funcionamiento óptico, que permitirá la reducción de las materias primas y la búsqueda por bienes terminados, lo cual pensamos que va a permitir que Alemania vuelva a exportar como antes y regrese a una balanza de una balanza comercial positiva. Resaltamos también una parte que sería la idea de mejorar las políticas internacionales, porque sabemos que Alemania, por ser parte de la OTAN, decidieron apoyar a Ucrania, pero tal vez deberían volver a pensar las decisiones que se tomaron con Rusia, debido a que esto los ha afectado en gran medida y ha dejado con incertidumbre al país para saber si van a ser capaces o no de hacerse cargo de la demanda que hay por el invierno, debido a que la mayoría de las calefacciones que se utilizan en el país son de gas. Ahora pasamos a los pronósticos a largo plazo. Ya. Como mencionaron mis compañeros, actualmente Alemania mantiene un déficit comercial a causa del encarecimiento del precio de la energía, el riesgo del corte del suministro de gas por parte de Rusia y la deterioración de los bienes y servicios producidos en Europa. Por lo que en el largo plazo este déficit comercial debe financiarse ya sea a través de las reservas internacionales netas o con un endeudamiento externo. Si se llega a financiar con las RIM, se puede dar el caso de que estas lleguen a cero, lo que trae como una consecuencia una deterioración de la posición internacional alemana. Asimismo, la economía se vuelve más vulnerable ante los choques externos, es decir, que ante un acontecimiento externo independiente de la economía del país, igual va a llegar a influir en este país, en el país, produciéndose un efecto negativo o positivo dependiendo del indicador. Adicionalmente, se puede generar que las industrias de Alemania cierren y la economía entre en una recesión. Esto trae consecuencias fiscales para España e Italia, porque estos países están endeudados con el Banco Central Europeo y es Alemania quien financia los déficits del Banco Central Europeo. Por otro lado, el efecto sobre el equilibrio económico y financiero mundial depende de cómo los países exportadores de petróleo, gas y materias primas utilicen sus ingresos adicionales, ya sea a través de la compra de bonos en dólares, inversiones adicionales, consumo adicional u otros. Bueno, ahora continuaremos con las conclusiones y recomendaciones. Una de las conclusiones es que la dependencia del gas ruso ha hecho que la economía tenga una alta dependencia para su funcionamiento. Al usar la balanza de pagos conjuntamente con sus cuentas nacionales para el país de Alemania, aportará con las transacciones económicas entre sus residentes alemanes y no residentes provenientes de otro país durante un periodo determinado, sea anualmente o trimestralmente. Las consecuencias en el largo plazo por financiar este déficit son las que las RIM lleguen a cero o un endeudamiento con el exterior, lo cual hace al país vulnerable ante choques externos. Mi compañera continuará con las recomendaciones. Las recomendaciones a proporcionar son que primero se debe contar con mayor cantidad de proveedores que suministren gas para hacer más estables los precios de producción. Y por último, conviene precisar el uso que tienen los signos en la cuenta financiera, los saldos que están expresados en términos de activos netos de pasivos. Bueno, en las referencias, primeramente está la noticia que utilizamos, que es del 11 de agosto de este mes. Además, el manual de balanza de pagos y proporcionado por el FMI, en este caso la sexta edición, con la cual nos hemos basado para tratar de hacer el ámbito teórico. Y por último, las cifras del comercio exterior en Alemania, que nos ha permitido tratar de entender más al mercado alemán y poder definir de una mejor forma posible cómo ha sido su funcionamiento. Además, resaltamos que pese a todo lo que ha estado pasando últimamente, Alemania ha estado manteniendo un enfoque constante en el ámbito productivo y comercial, buscando siempre seguir adelante pese a los efectos negativos que ha tenido la guerra con Ucrania, la COVID-19 y otros factores más. Bueno, y eso
sería todo. Muchas gracias.